En los últimos años hemos visto cómo las startups han liderado el boom de fintech en Latinoamérica, mientras la gran mayoría de bancos han sido poco capaces de innovar, a pesar de tener muchos recursos y frente a la evidente insatisfacción de sus clientes. Pero existen las excepciones, que demuestran que los corporativos también pueden innovar. Hoy conversamos con Andrés Vázquez, director de negocios de Nequi, una startup que nació dentro de Bancolombia, el banco más grande de Colombia, y en 5 años, Nequi se ha convertido en la billetera virtual más grande de Colombia, con más de 12 millones de usuarios y es utilizada por más de 1 millón de pequeños negocios. Andrés nos contó el origen de Nequi, la conformación del equipo fundador y cómo construyeron el producto inicial. También hablamos sobre su estrategia de crecimiento y cómo fueron capaces de llegar a más de 10 millones de usuarios en tan poco tiempo. Finalmente, Andrés nos dejó lecciones importantes de innovación para intraemprendedores. Si eres parte de un corporativo que busca innovar y digitalizar sus servicios, esta entrevista es para ti. Hola Andrés, ¿qué tal? Bienvenido al podcast Startupeable. Hola, muchas gracias por la invitación. Encantado de tenerte acá. Andrés, siempre me gusta empezar con una buena historia. Cuéntanos cómo llegaste al fascinante mundo de las startups y en consecuencia, cómo nace la idea de Nequi. Yo creo que es bastante simpático que me llames y que yo esté aquí por el mundo de las startups. Yo creo que nace Nequi, lo que hoy es Nequi, como una iniciativa más de un intraemprendimiento del Grupo Bancolombia. Y nace con ese deseo de una organización, digamos, como el primer banco en número de clientes en Colombia y demás, de esa envidia sana que sentimos de las startups, de la velocidad en la que se pueden mover, de un montón de energía que se veía alrededor del emprendimiento y una organización que le cuesta un poco moverse a esa velocidad, decide intraemprender. Y entonces ahí es donde llego yo, pues, digamos, a participar de este proyecto y que ha sido, pues, el trabajo, digamos, más apasionante que he tenido en toda mi vida laboral. Yo 25 años en una organización, 26, en una organización como Bancolombia, un banco de ciento y pico de años, siempre en un mundo pues como relacionado con el tema de los canales digitales, la primera sucursal virtual, de empresas en Colombia, bueno, y ese tipo de cosas. Y llegamos al momento donde el negocio de la banca, bastante amenazado por nuevos jugadores fintechs entrando y digamos, compitiendo y como unas pirañas, digamos, de un negocio que se había movido tradicionalmente de una forma y una organización que decide ser partícipe de la transformación de su propio negocio, así sea como exitoso, y ahí me llamaron a participar de este proyecto. Así un poco es como un poco la historia, y yo lo diría es la envidia de trabajar como una startup que sienten las organizaciones grandes, y eso fue lo que motivó esto un poco. Genial. Vamos a profundizar, creo, en esas diferencias entre digamos, tu primera etapa dentro de Bancolombia y tu segunda etapa, digamos, liderando Nequi más adelante. Antes de eso, quisiera profundizar un poco en el origen de Nequi, de la conformación del equipo. En el mundo, digamos, startup tradicional, como estás describiendo, pues un inversionista ángel, un fondo de venture capital, evalúa si un equipo fundador es el adecuado para ejecutar una idea de negocio y decide invertir en base a varias variables como mercado, la capacidad de ejecución, etc. En una startup corporativa o un intraemprendimiento, imagino que pasa algo similar, porque de algún modo el consejo o directorio, dependiendo del país donde estés, o el CEO, digamos, los directivos de la compañía, apuestan por ti como líder de esta idea de Nequi. Cuéntanos cómo se ve este proceso y qué capacidades crees que vio digamos, la alta dirección de Bancolombia en ti para dirigir este proyecto. Vale, súper, súper buena pregunta. Esto originalmente empieza ya van a ser 6 años. Entonces, nos tenemos que poner un poco en el contexto de hace 6 años. Es un poco distinto al de hoy. Eh, una organización que desarrolla un área dentro de Bancolombia que era como un centro de innovación. Se define un área de innovación en Bancolombia y se empiezan a adoptar
prácticas de, de diseño, prácticas de investigación antropológicas, de entendimiento de usuarios que normalmente en el diseño de los productos, a pesar de que habían investigaciones de mercado y demás, no se construían. Entonces, hay como esa influencia eh, y lo que te decía, un poco la influencia de un poco de compañías entrando al negocio financiero desde aproximaciones pues muy livianas. Yo estaba participando en Bancolombia en un área que combinaba muy bien pues como el entendimiento tecnológico y el acercamiento al negocio. Yo era un facilitador dentro de tecnología, eso era como un business partner de tecnología para todas las áreas de negocio de Bancolombia. Y esa posición en ese momento y un poco la personalidad, un poco, yo no he sido pues nunca en Bancolombia pues el más corporativo, el que viene digamos como un poco rebelde digamos y cuestionador de los modelos y yo creo que ese tipo de cosas en un momento donde se debía conformar un proyecto que no sabíamos dónde iba a parar, en ese momento Juan Carlos Mora, el presidente de Bancolombia, era el vicepresidente de innovación de Bancolombia, me conocía de proyectos previos y me invitaron a participar junto con 6 personas más de Bancolombia. Es decir, éramos un grupo, digamos, como interdisciplinario, sin rangos, sin roles, sino como a participar en un proyecto. Obviamente me imagino que en ese proceso pues miraron pues estas características de cada uno y nos acompañamos de unas personas que fueran completamente distintas. Entonces, habían 6 personas de otra empresa muy orientada pues como en diseño estratégico, que nos salimos del banco y nos fuimos para una universidad que hay aquí en Medellín, que se llama la Universidad de AFIT, alquilamos un cuartico muy pequeño para ubicarnos allá y empezar a trabajar en una investigación que no sabíamos dónde iba a parar, solamente queríamos hacer una revolución y ser el banco o la herramienta o la plataforma que permitiera a las personas, a los clientes del futuro, como los clientes que hoy estamos atendiendo, decíamos 5 años adelante, cuáles son los clientes que queremos atender y cómo vamos a transformar este propio modelo de negocio. Entonces, digamos que tuvo que ver como un poco como la posibilidad de incorporar distintas capacidades y estaba yo que tenía como el tema de negocio, tecnología, una persona que conociera como de la operación un poquitico del mundo más tradicional y un par de personas que estaban como muy en los temas de medios de pago para que complementáramos pues digamos el conocimiento sin una estructura como clara, más como un proyecto a explorar y ya, así arrancamos. O sea que ese cuarto en la universidad fue el garaje, digamos, de Neki. En las startups tradicionales, digamos, una de las principales razones de fracaso es los problemas entre los fundadores. Digamos, quién lidera, quién es el CEO, no se ponen de acuerdo en los planes, etc. Como tú nos cuentas, Neki nace con un equipo de 6 personas. Me imagino que tú tienes un rol de liderazgo, pero no es una confirmación tradicional, digamos, del equipo de una startup, ¿no? Eso, especialmente en el contexto de que estás creando una nueva organización que no puedes simplemente pues, heredar la cultura de Bancolombia. Cuéntanos cómo fue esta, digamos, elección y conformación de, digamos, la cultura, la química del, digamos, equipo fundador de Neki. Sí, estuvo muy influenciada por digamos, es empezar a incorporar metodologías de diseño distintas. Digamos que ahí había como un valor de salvamento. En el peor de los casos, si este proyecto no sale, vamos a aprender a hacer las cosas diferentes, ¿cierto? Vamos a aprender a diseñar con los usuarios en el centro, vamos a aprender. Entonces estuvo muy impregnada de esa capacidad de entender nuevas formas de trabajo, de salir mucho a la calle. O sea, fue un proceso muy bonito porque había mucho disfrute en el proceso de construir y canalizar las ideas. Fue un proceso de muchísima conversación en muchas zonas de Medellín, en todos los estratos, porque no teníamos queríamos era mejorar las relaciones que las personas tienen con los bancos. Los bancos los ven normalmente las personas en nuestros mercados distantes, complejos, no muy... Entonces, queríamos romper ese tipo de cosas y eso significó conversaciones hermosas, pues, desde el punto de vista de entendimiento de las personas y lo que hacíamos y muchos cuestionamientos a nuestro momento. Entonces, desde el principio hubo como un cierto nivel cultural de rebeldía frente a salirnos de ser un banco tradicional y cómo rompíamos eso. Entonces yo diría que hubo un poquito cultura como de rebeldía, de conocimiento y de sensibilidad
resolver problemas reales de la sociedad, de las personas, y, y, y muy influenciado también por diseño, como el diseño ahí en el ambiente, aprender a diseñar, aprender a tener metodologías distintas. Los que veníamos de banco nos costaba no sacar un Excel y hacer números y proyecciones, ¿cómo así? No, ¿cuándo vamos a sacar el Excel? Era un poco esa sensación y un espíritu como muy joven, pues como estaba en una universidad también era conversaciones pues muy, fue un proceso como de disfrute del proceso también, o sea, estábamos pasando bueno, básicamente. Genial. Pero no, qué buena historia y cómo de algún modo nos has descrito las características en común que había dentro de ese equipo, que pues hoy me imagino son la base de los valores y la cultura que ha escalado a las cientos de personas que ya son parte del equipo en Neki. Ahora, hacer una startup es difícil, digamos, porque incluso con todos los recursos a los que puedes acceder dentro de un corporativo, pues tienes que construir algo que la gente realmente quiera y use, como nos decías. O sea, en el peor de los casos, pues era una oportunidad de aprendizaje. Y digamos, si fuera fácil hacer una startup dentro de un corporativo, pues existiría más Nekis en Latinoamérica. La realidad es que hay muy pocos corporativos que han tenido éxito lanzando sus startups o emprendimientos. Y no es precisamente por falta de intento, lo han intentado varias veces. Y frente a estas dificultades en el mundo startup tradicional, pues el alineamiento de incentivos a largo plazo es clave, tanto por lo que, digamos, brindan las acciones, digamos, y la posibilidad de, pues, si este proyecto, pues, que hoy día vale cero, eventualmente vale varios decenas o cientos de millones, pues, uno tiene una oportunidad de, digamos, un retorno económico grande. Y el otro es el propósito de la compañía. No, ya nos hablaste un poco del propósito de la compañía. Me interesa el otro lado. ¿Cómo se ve esta estructura de incentivos para alinear a los, digamos, líderes fundadores en X a largo plazo y evitar enfocarse en los resultados, digamos, de fin de semestre o de año, que son lo que usualmente uno se ve dentro de un corporativo? Sí, yo creo que ahí tocas un punto súper relevante y factor clave de éxito digamos, de los interemprendimientos. Uno es, nosotros nos concentramos en empezar a entregar y a mostrar valor al Grupo Bancolombia a través de revelarle, digamos, y a ir dando actualización sobre revelarle posibilidades. Obviamente los anticuerpos organizacionales siempre están. Yo diría que un equipo patrocinador muy convencido de que le tenía que dar posibilidades a estas apuestas y sin pedir necesariamente ya retornos. Nosotros no tuvimos un caso de negocio casi que los 2 primeros años, un caso de negocio pues de mirada tradicional, de VPN, de nivel ¿De cuál es el ROI, digamos, no? pero también trabajamos muy en un modo muy distinto al que trabajaba Organizaciones en Colombia. Este era un proyecto muy económico. Es decir, nosotros pusimos los primeros servidores en AWS con una tarjeta de crédito, obviamente contratando, pero ni siquiera en un proceso de RFP, de aliados, de tecnología, de pesados. O sea, hacíamos las cosas muy livianas desde el punto de vista de inversión. Entonces, esto los primeros años tuvo muy poca inversión por parte de Bancolombia en términos pues, económicos grandes. Entonces, era como una posibilidad, un patrocinador que estaba pendiente, que nos decía, vayan, nosotros no teníamos la angustia de la quincena, obviamente todos nos llegaba el pago de nuestro salario y eso es una cosa distinta pues frente a las startups que sí verdaderamente tienen que sufrir para poder tener los primeros ingresos o buscar el familiar pues que les va a dar la semilla para poder sostenerse los primeros 6 meses. Nosotros no teníamos eso, pero no teníamos la presión de tener. Entonces, nuestros primeros indicadores tenían mucho que ver con de verdad encontrar un market fit. Los primeros meses fue muy en función de lograr productos mínimos viables en los tiempos que estábamos diciendo, en validar en campo y obtener resultados y presentar. Entonces yo creo que tuvo mucho de forma de presentar la organización cosas bonitas, bien estructuradas, con buen sustento desde el punto de vista de producto y pedirle a su debido tiempo resultados en función de lo que debía ir alcanzando. Un error que yo creo que es muy delicado y que hemos visto en otras iniciativas de este estilo es empezar a pedir retornos desde el sin haber llegado a un producto, a un market fit, a un producto mínimo viable. Yo creo que muy el enfoque y lo que nos pedían era
velocidad, muestre que es capaz de hacer cosas distintas, muestre metodologías de trabajo que nos permitan ver que el equipo se está formando en construir tecnologías nuevas. La primera solución en la nube del Grupo Bancolombia fue esto. Entonces ya habían logros o se mostraban logros que empezaban a mostrar valor para la organización sin necesariamente ser la mirada tradicional de retornos del resto de proyectos. Eso es clave. Y yo creo que los 2 primeros años no teníamos, ya pues el segundo año sí teníamos un modelo de negocio y unas líneas que decían producto 1, ingresos tanto, producto 2, ni siquiera tenían nombre propio, pero sí tenían como un modelo de negocio. Y eso se fue desarrollando en la medida que íbamos alcanzando distintos hitos. Qué interesante cómo nos has explicado, porque uno pensaría que tracción, y usualmente creo que es incluso un error que cometen los inversionistas, que tracción es únicamente ventas. Y no, o sea, tracción también puede ser insights, avance de producto, demostrar que, oye, puedes lanzar un MVP en una semana. Yo siempre digo, si un equipo te muestra que puede avanzar muy veloz, pues imagínate lo que pueden hacer con plata y en unos meses más, ¿no? Y creo que lo segundo interesante que nos has dicho es que pues, la gran mayoría de corporativos suelen resolver los problemas tirándoles de dinero. Y en este caso, pues pasó lo contrario. Te dijeron, ve, haz este proyecto, pero no te voy a tirar dinero, porque como tú mismo dijiste, pues el market fit no se encuentra. Más que siempre, el dinero no te va a llevar a tener market fit. Así es, así es. Y yo creo que la escasez también genera mucha creatividad, pues los prototipos eran ensayando versiones gratuitas para hacer prototipos y ese tipo de cosas, pues. Entonces sí genera mucho aprendizaje. Así es, la necesidad agudiza el ingenio. Yendo más hacia adelante en la historia de Nequi, cuando uno piensa pues, en el inicio de una startup, se imagina un garaje y a los fundadores trabajando con lo poco que tiene para ver qué funciona. Me da curiosidad cómo se dio esta etapa dentro de Nequi, bajo el velo de un corporativo. Cuéntanos cuáles fueron esas hipótesis iniciales que tuvieron y qué experimentos hicieron para validarlas. Sí, mira, nosotros después del ejercicio como de investigación y recoger insights, planteamos como 6 modelos distintos de negocio. Uno de ellos era lo que hoy es Nequi, en su momento se llamaba Sherpa, que era como un compañero. Teníamos otro que se llamaba Iguana, otro que se llama, bueno, teníamos 6 modelos de negocio, 6 soluciones que se aproximaban a cubrir esos insights que encontramos en las personas después de la investigación y nos volvimos cada uno de nosotros como un vendedor de este proyecto, de los miembros del equipo. Entonces yo fui a presentar, no sé, Iguana, el otro fue a presentar, el otro miembro del equipo fue como hacer un pitch a la organización hacia ver dónde conseguíamos, digamos, el dinero para terminar de desarrollar ese proyecto, que tiene mucho pues de lo que pasa en el mundo de las startups realmente y venderlo. Entonces hacíamos, inclusive lo presentábamos de muy buena forma y ese proceso y ese ejercicio tuvo eso. Que nos permitía pues irnos ganando como ese espacio. Después de tener eso, definimos cómo íbamos a trabajar dentro de la organización. Dijimos, tiene un componente, en el caso de nuestro negocio, un componente de captaciones importante. Nosotros necesitamos una licencia, esto no se puede, uno no puede captar recursos del público con cualquier modelo. Entonces dijimos, necesita una licencia bancaria, ¿cuál es el mejor modelo legal para hacerlo? Y encontramos que utilizar la licencia bancaria de Bancolombia bajo un esquema donde sea una marca de Bancolombia, pero con la licencia bancaria de Bancolombia era el camino más. Habíamos descartado iniciar por el camino de crédito, porque partimos de esas necesidades y las personas querían una herramienta que les ayudara a tener una mejor relación con la plata, a manejarla mejor, a no tener que endeudarse para poder alcanzar las cosas y encontramos que alrededor de la gestión de la plata era nuestra primera propuesta. Matrices de viabilidad y posibilidades, lo normal, seleccionamos una cosa y nos pusimos a hacer un desarrollo. Yo venía de haber tratado de implementar un proyecto de transformación tecnológica
digo tratado porque fue un proyecto bastante largo, con bastantes frustraciones y que habíamos aprendido muchísimo, pero un proyecto pues que ya al final sí había tenido, tenía unas entregas. Entonces cogí un poco de ese software que veníamos de implementar y montamos como un greenfield sobre un core bancario que habíamos manejado ya algún tiempo. Y, y montamos un mínimo producto viable que era abrirse una cuenta de ahorros en una modalidad que hay en Colombia que se llama cuentas de trámite simplificado en su momento, y en 6 meses logramos montar como un greenfield de un banco tecnológica, operacional y comercialmente separado del modelo de Bancolombia, del core bancario de Bancolombia. Y, y construimos, digamos, como un ecosistema cerrado y nos fuimos para otra universidad de Medellín, en caso de Medellín, y creamos como un ecosistema no ficticio, sino que vinculamos pues al señor que vendía los mangos biches en la entrada de la universidad, la cafetería, la fotocopiadora, la biblioteca, para crear un ecosistema, y les dimos un incentivo a cada uno de los participantes que queríamos y digan, vivan un ecosistema cerrado, digamos, de uso, y encontramos un montón de aprendizajes, y ese fue nuestro primer, digamos, producto mínimo viable. Es entre una universidad, un medio de pago, una herramienta de ahorro, un diseño de una aplicación, una descarga, y logramos, ahí sacamos un montón de conclusiones. Nos quedaron faltando un par de cositas para que sí fuera un mínimo viable que pudiera salir a un mercado. Las desarrollamos y digamos que en un año ya teníamos un banco, la posibilidad de abrirse una cuenta, un banco, cosa pues que en términos de tiempo, para los estándares que teníamos nosotros de proyectos de esas dimensiones, fue muy bueno, y ahí arrancamos ya con los primeros usuarios, ya extendiendo, digamos, como el tema de Friends and Family y universidad cercanos. Qué fascinante cómo utilizaron a la universidad como si fuera un laboratorio para identificar, digamos, comportamientos que hoy día, me imagino, con los millones de usuarios que tienes, ves replicados, solo que a otra escala mucho, mucho más grande. En el sector financiero, digamos, o fintech, el famoso Lean Startup es difícil, pues uno está trabajando con el dinero de sus usuarios, ¿no? Y un MVP no puede ser tan MVP que digamos. En el caso de una startup corporativa, creo que hay una capa de complejidad más, pues si el MVP, digamos, si algo sale mal, pones en riesgo no solo la misma compañía, en este caso Nequi, sino en riesgo la credibilidad del corporativo, que es quien está pues detrás, que en este caso es Bancolombia. Cuéntanos cómo fue este proceso, digamos, de iteración del MVP y en qué momento, en qué métrica se sienten listos para lanzar públicamente. Se tenían ciertas protecciones, digamos, para no impactar. Lo que te digo de tener una tecnología separada, de haber hecho un proceso de vinculación, utilizar una marca diferente a la de Bancolombia. Obviamente, como banco tenemos que presentar Nequi y poner el letrero que esto es de Bancolombia desde el punto de vista de transparencia al usuario. Se tuvo mucho cuidado frente a eso, pero de todas formas estabas utilizando una marca distinta. Siempre nos presentamos como un permanente beta, es decir, es, estas son las consideraciones. Obviamente estamos hablando de plata de las personas, tuvimos que poner capacidad, digamos, de plata. Muchas de las estrategias que probábamos era modelos pues de growth normales, de invitados y le regalamos plata, poniendo un case inicial, porque por ejemplo la red de cash in en nuestro sistema tenía muchos desafíos. Entonces sí se pusieron unas condiciones desde el punto de vista de seguridad de la plataforma, pues hicimos un ejercicio bueno de ciberseguridad, de compliance. Una cosa que encontramos que era clave era arrancar con un mecanismo de autenticación fuerte, de dispositivo de reconocimiento facial, porque desatrasar un proceso de esos ya cuando tienes 500.000 clientes vinculados y hacerle la biometría es como volver a vincular. Entonces arrancamos como muy sólidos en la parte de seguridad de la plataforma y la aplicación. Y eso nos permitió, pues, digamos, poder abrir el tema transaccional desde el principio. Entonces, creo que ahí estuvieron como los factores más importantes. Descuidamos otras cosas, los procesos, algunas cosas de servicio, que después nos cogieron ventaja, pero digamos que eso, en términos de seguridad, fue donde más le pusimos cuidado desde la perspectiva de riesgos. ¿Y en qué momento se sienten listos para lanzar públicamente? ¿Cuál era la variable que los definió eso? ¿Era seguridad? ¿Era número de usuarios?
¿Era presión de repente por empezar a monetizar? ¿Cómo pensaron acerca de eso? Encontramos un caso de uso real que resolvieron, pues digamos, un caso de uso real. En Colombia hay muchas compañías que se llaman como de giros locales, no son giros internacionales, sino que tú le mandas plata de una ciudad, la compañía de correos, por ejemplo, de esas de servicios de mensajería, muy atadas a ese tipo de compañías, tú llevabas un billete a una ciudad, a una oficina de ellos, y ellos lo entregaban en otra ciudad a otra persona y le cobraban mucha plata por eso. Y ese fue un caso de uso que nos permitió, a través de un modelo como más peer-to-peer, en el caso de lo que hay en Estados Unidos, puede ser un Venmo y ese tipo de soluciones, como el caso de uso de entrada para nuestra solución. Y en ese momento dijimos, ya resolvemos un problema real de las personas, ya resolvimos un tema de pagos también de P2M en un ecosistema, entonces ya tenemos como una solución. Habíamos integrado previamente los cajeros electrónicos de Bancolombia como posibilidad de cash out, que era otro factor. Nosotros no sentíamos que había una fricción muy grande donde la gente sintiera que la plata se le quedaba encerrada en una billetera y que no tenía forma de sacarla. Entonces, tener una salida buena de dinero y un caso de uso tangible y que generaba beneficios económicos para las personas. Y esas tres cosas las pusimos y arrancamos. Ese fue como el hecho que nos permitió salir. Y fue más o menos 9 meses después de haber empezado la construcción, no en la ideación, sino la construcción de la solución. Ujú. Genial. Una vez lanzan, digamos, al público, eso creo que es mediados del 2016, en ese inicio, ¿cuál fue su estrategia de go-to-market? ¿Qué canales de marketing probaron? ¿Qué funcionó? ¿Qué no funcionó? Bien. Muy inspirados en lo que estaba pasando en las estrategias de crecimiento, muy empíricos en el tema, pero básicamente dijimos, nosotros no vamos a hacer una agencia de publicidad con lanzamiento grande, nosotros tenemos que aprender a hacer el marketing y utilizamos las herramientas de marketing. En ese momento invitamos a algunas personas con algún conocimiento en marketing al equipo en marketing digital, por allá nos logramos conseguir una persona que muy experta en temas de Google, una persona que trabajaba con Google, se vino a ser la líder de marketing y a empezar a desarrollar estrategias de darnos a conocer en el mundo virtual y fue puras estrategias de marketing digital. Con muy poquita inversión porque es que no teníamos todavía pues un caso. Algo que nos ayudó mucho fue el haber puesto la transacción en cajeros de Bancolombia porque nos dio, no era nada más que un letrero en los cajeros que decía retirar con NEC y eso empezó a generar una cierta curiosidad pues bastante interesante en eso. No era una estrategia pues muy agresiva. Y empezamos a plantearnos. Pero era una sinergia, digamos, que te da el empezar desde Bancolombia como esta cadena de distribución Sí, offline sí. que otros jugadores no pueden utilizar. Pero la verdad es que no nos imaginábamos que eso nos fuera a ayudar tanto. Era una transacción por allá en un menú del cajero, pero eso tiene bastante visibilidad. Es un canal de marketing que ni siquiera lo promocionamos, sino que solo decir que generó curiosidad, ¿cierto? Yo sí he visto ese letrero en los cajeros Bancolombia, decían algunos por ahí. Y lo otro fue empezar a tener modelos como de growth y muy creativos, ya, de empezar a hacer incentivos, invitado una persona que invitara a otro que se activara en NEC y le dábamos un cash-in para que pudiera empezar a utilizarlo, cosa que no es normal en un banco, empezar con una primera recarga de plata para que puedas utilizar y entender qué significa eso. Pues lo primero que hace un banco es pedirte la plata, no ponerte algo ahí para que ensayes. Hicimos unas estrategias muy bonitas que nos ayudaban a hacer crecimientos así de 10.000 usuarios en un día, por ejemplo, en Bogotá hay un día sin carro, por el tema de la contaminación, un tema de cultura súper interesante. Y dijimos, comparte en redes sociales los kilómetros que andas en bicicleta y te lo damos en tu cuenta Nequi. Y entonces nos generó un tema de viralidad. Ese día tuvimos como un crecimiento como de 10.000 usuarios en un solo día, que es mucho para una plataforma de este estilo. Entonces, temas de esos como de marketing muy distinto al de la banca tradicional y acciones que nos permitieron encontrar y descubrir nuevos modelos. Genial. No, qué interesante todos esos experimentos que es tal cual lo que pasaría en una startup. Pasan varios años, 3 años, y en abril de 2019 alcanzan el 1.000.000 de usuarios. Pasan 3 años más y hoy en 2022 ya van por los 12 millones de usuarios,
La verdad que ha sido un crecimiento bastante exponencial. O sea, en 3 años hicieron uno y en 3 años más hicieron 11 más. Estoy seguro que la pandemia fue un catalizador, pero sería mezquino decir que solo crecieron a consecuencia de COVID, porque, nuevamente, habrían muchos más Nequis si fuera tan sencillo. ¿Cómo explicas el crecimiento tan explosivo de los últimos 3 años? ¿Qué crees que hicieron espectacular dentro del equipo de Nequi? Yo creo que hay una cosa que sin lugar a dudas, y es lo que le ha pasado como el disparador de muchos de los modelos de plataforma, y es que yo creo que en la medida que se va creando un uso y una plataforma tiene más usuarios, genera más posibilidades de que necesiten entrar más y más posibilidades de que la oferta se complemente. Entonces es puro efecto de plataforma lo que yo creo que Los famosos network effects. los network effects. O sea, y eso tiene unos puntos de quiebre súper claros, súper claros. Una plataforma como esta con 1 millón de usuarios es una cosa y esta plataforma con 10 millones de usuarios es otra cosa desde el punto de vista de la actividad, el uso, la frecuencia y todo lo que sea. Y yo creo que ahí hay unos factores importantes. Uno, incentivar el uso. No, nosotros hacíamos unos crecimientos muy enfocados en crecer en escalera. O sea, no se trataba de conseguir 10 millones de usuarios y que nadie tuviera plata en la plataforma, pues ¿qué te ganas con tener, o sea, en Twitter 100 millones de lectores y no hay ninguno que ponga un tweet? Entonces, era un poco fomentar en escalera el crecimiento. Entonces, primero, crecimiento de usuarios, 10.000 usuarios que se vincularon el día que contaron cómo se montaban en bicicleta, y después cómo activábamos esos 10.000 usuarios con casos reales de uso que les permitiera. Entonces era escalera, listo, ya los activamos. Ahora otro bloque importante de usuarios. Entonces crecimos mucho en una estrategia como de escalera, de crecimiento de usuarios y de actividad en paralelo. Y ya después se nos fue dando como mucho más natural eso. Aprendimos muchísimas cosas de no regalar plata sin actividad o simplemente por la vinculación, y empezaron a cambiar los indicadores de unos puntos a otros. Primero medimos descargas, después actividad, después dando problemas, después actividad mucho más en menos tiempo, actividad monetaria y no solamente de consulta, y empezamos a refinar nuestros indicadores y a empezar a accionar eso de manera constante. Yo creo que eso ha sido un poco la pandemia. En nuestros casos de uso, aceleró la necesidad de uso de este tipo de plataformas, sin lugar a dudas, pero habíamos, a la entrada de la pandemia, 5 o 6 soluciones para esto, entonces, y unas se fueron consolidando más que otras. Yo creo que esa ha sido un poco la estrategia. Creo que el mejor ejemplo hemos aplicado en X de un network effect potente y a medida que crece la red es que, pues si hay 1 millón de personas que usan Nequi, probablemente, no sé, o 2 de cada 10 amigos tuyos lo usan y por lo tanto les puedes pagar. Si ya son 10 millones, dado que Colombia tiene 50 millones de personas, pues la chance de que tus amigos tengan Nequi es mucho más alta. Por lo tanto, el producto te va a servir mucho más, lo vas a utilizar mucho más y pues se genera este círculo, digamos, virtuoso a favor de un producto de plataforma. Siguiendo en esta línea, has mencionado una palabra muchas veces durante la entrevista que es interesante, que es casos de uso. Y revisando la historia de Nequi, me da la impresión de que gran parte del crecimiento también vino por desarrollar nuevos casos de uso del producto. No solo poder ahorrar, sino poder mandar dinero digamos, a un amigo, poder pagar con un QR en la tiendita, etc. En ese contexto, ¿cómo decides y priorizas entre, oye, invirtamos más en promover una funcionalidad que existe, un caso de uso que existe, versus invirtamos en desarrollar una nueva funcionalidad que tenga un nuevo caso de uso y por lo tanto genere nuevos usuarios? Yo creo que siempre hemos puesto al usuario en el centro de esa decisión, y hay muchísimos ejemplos que nos permiten pues decidir dónde le poníamos funcionalidades. En un momento, un equipo pequeño ya en X se fue para donde estás tú en San Francisco, en un plug and play. Me imagino que has oído de plug and play. Una aceleradora. Estuvimos allá en una aceleradora, conviviendo, mirando y planteando, como entendiendo un poco la dinámica de construcción de startup, de ese tipo de cosas y cómo aprendíamos. Y se plantearon varios ejercicios de crecimiento, de mejoramiento de productos, y pusimos a intervenir a los usuarios. Entonces, inclusive pusimos un fake door dentro de Nequi con una propuesta de un producto que no habíamos ni siquiera diseñado, simplemente decía que estaba ese producto ahí, crédito.
y la gente entraba y nos decía qué es lo que esperaba encontrar. Obtuvimos 4.000 respuestas de diseño de producto para desarrollarlo. Eh, Nosotros desarrollamos unas herramientas son algunos ejemplos de lo que hicimos. Desarrollamos unas herramientas de gestión de la plata que son como esos bolsillos para ahorro, una meta de ahorro, piggy banking, pues le dicen, y una herramienta para esconder la plata un poco de uno mismo. O sea, muchos de lo que encontrábamos en la investigación es que la gente sacaba la plata de las cuentas de ahorro cuando la ponían y la guardaba en la casa para no gastársela, para cuidarse como de sí mismos. Decir, es que si la tengo disponible me la gasto, yo, o sea, tengo que cuidar. Entonces la escondíamos y le pusimos pues un producto que era esconderla y le podía poner protección. Planteábamos como soluciones y sacábamos al mercado o al campo preguntándole, tenemos estas 3 ideas, ¿cuál hacemos primero? Y nos contestaban la gente, los usuarios, cuál necesitaban más. Y eso nos permite, entonces, involucramos mucho al usuario en la priorización, en la construcción, en el diseño. Y eso es lo que nos ha marcado siempre como la ruta del producto y obviamente complementando ya pues y cada vez más el caso de negocio y la necesidad también de rentabilización, que es una fase pues en la que ya estamos. Cuéntanos cómo funcionaba esa protección. Tiene varios sabores, es un producto muy bonito, tiene varios sabores. Uno es que los pelados, pues los jóvenes, pues nos decían, es que yo salgo y me voy de fiesta y como tengo toda la plata ahí, entonces le pusimos, por ejemplo, una protección, que es ponerle una trivia, que yo tengo que responder muy conscientemente cuáles son los últimos 5 presidentes de los Estados Unidos para poder retirar mi plata. Entonces, como ponerle fricciones a eso, una trivia. Otro es protección de un amigo, es decir, para yo sacar esa plata, un amigo me va a decir, listo, te autorizo. Entonces generó un efecto de red y lo protejo lo que nosotros llamamos el colchón con un amigo. Ese tipo de servicios diseñamos en eso. Son productos y servicios muy sencillos y muy comunicados por la gente y le encuentran mucho valor, pero no necesariamente son los productos más utilizados, sino que nos generan un gancho, una atracción súper divertida que ha potenciado el uso de otras cosas. Entonces, eso. Y otro producto bonito, pues que yo creo que nos han permitido encontrar otros nichos de negocio, otros tipos de personas, y en Colombia hay bastante emprendimiento individual, freelance y ese tipo de personas, fue la alianza con PayPal, que nos apalancó un negocio de conectar PayPal con Nequi para traer lo que recibo por PayPal directamente a Nequi en pesos en tiempo real, cuando era un proceso muy complicado para eso. Entonces, hemos desarrollado como productos entendiendo pues mucho al usuario y desarrollándonos con esa prioridad. Esta funcionalidad de la protección me parece genial. La escuché en una de las entrevistas mientras preparaba esta conversación y me voló la cabeza porque creo que, o sea, te demuestra el nivel de entendimiento que puedes llegar de un usuario, sobre todo dentro de un contexto muy cultural, que estoy seguro que esto se repite en Perú, en México, en Argentina, en Chile, porque así somos los latinoamericanos, pero es un producto que si uno viniera con una, digamos, mentalidad de, oye, vamos a replicar este modelo de Estados Unidos o de Europa o de Asia para Latinoamérica, pues no funcionaría, ¿no? Y cuando innovas, digamos, del el comportamiento súper específico de un usuario en Latinoamérica, pues se pueden hacer cosas muy pues, locas, pero que los usuarios utilizan y valoran y lo comentan y a fin de cuentas les sirve al negocio. Andrés, en una entrevista anterior dices que Nequi es una cebra y no un unicornio, haciendo alusión que es una startup dentro de Bancolombia, pues tenían que ser rentables sí o sí. Pero, si no me equivoco, Nequi recién lanza créditos, que imagino que es el producto monetizable, en 2019, cuando ya tenían alrededor de 1 millón de usuarios. Cuéntanos cómo fue este proceso digamos, pasar a ya monetizar es una prioridad y cómo deciden que era el momento correcto para empezar a monetizar. Sí, yo creo que tú tocas un tema que es súper relevante y cuando uno está dentro de una organización como esta que está compitiendo con jugadores que están recibiendo capital y están invirtiendo capital bastante duro en adquisición de usuarios, eh, se vuelve un momento pues muy trascendental. Yo creo que nosotros encontramos que había un valor, que la gente
obviamente sacrificamos el modelo de negocio tradicional de cobrar una cuota de manejo o retiros por cajeros y tener unas comisiones del mundo tradicional, pero también entendimos que la gente cuando encuentra valor de los productos está dispuesta a pagar por servicios. Y el crédito no es no es el único camino que hemos emprendido. Cuando tienes una plataforma que pasan diariamente 1.500.000 personas o 2 millones de personas pasando diariamente haciendo transacciones, se te vuelven un potencial de apalancar negocios de terceros, caso top-ups de productos, ventas de pines, de Netflix, de ese tipo de servicios, te generan comisiones y puedes rentabilizar alrededor de eso. Segundo, entiendes mucho mejor el comportamiento de las personas y empezamos a madurar nuestro modelo de crédito. Probablemente en el mundo de fintech es mucho más fácil arrancar prestando plata y probablemente monetizas de uno y entiendes, pero no generas una relación de mejoramiento de la relación de las personas con el dinero y probablemente arrancas por un tema que no genera un vínculo. Entonces yo creo que a partir de un momento de establecer una relación, generar una relación de confianza y de conocimiento mutuo, muy pareja, es decir, no es el banco por allá, sino te empiezo a conocer, nos empezamos a conocer, empezamos a tener una relación de confianza, ya te puedo prestar plata porque te conozco mejor y tú también me conoces mejor a mí. Y esa ha sido como la orientación. Y eso, obviamente, es el camino en el cual vamos a monetizar pues mucho más a Nequi y vamos a poder cobrar por servicios. También partiendo de un concepto de productos de pago por uso, que sean de muy fácil vinculación y de muy fácil desvinculación si no lo necesito ya. Entonces, ese concepto de transparencia, los costos al frente, claridad, la gente está dispuesta a pagar por los servicios que le aportan valor. Y ese es el camino de monetización y ya hemos logrado un avance pues interesante. Qué interesante esto último punto que mencionas. En una entrevista anterior con Santiago Suárez, que es un emprendedor colombiano de ADI, también menciona que pues si tu único producto es crédito, pues eres un commodity, ¿no? Y el usuario al final va a ir al quien sea más barato, ¿no? Entonces el crédito solo puede ser una parte de una estrategia para construir una relación con el cliente. De lo contrario, estás pues expuesto a simplemente competir por quién le presta más barato al cliente eventualmente. Andrés, digamos, ya nos has contado la historia de cómo Nequi se originó, cómo pasó por el MVP y ahora está en una etapa digamos, de escalamiento con ya digamos, decenas de millones de usuarios. Y recientemente Nequi se separa del grupo Bancolombia y se convierte en una entidad independiente. Esto implica que eventualmente, si no está pasando ya, Nequi va a competir con Bancolombia de cierta manera. Y creo que es un gran ejemplo, yo de una manera muy de nerd, de curioso, es un gran ejemplo del libro El dilema del innovador de Clayton Christensen. Cuéntanos la lógica de esta decisión y por qué es importante para el futuro de Nequi. Sí, muy importante y ha tenido que ver como con las etapas de madurez de Nequi y de la organización con Nequi también. Nequi se ha apalancado mucho en unas capacidades de banco, o sea, el efecto de sistema, de ecosistema, de la red de cash in y cash out, a pesar de haber desarrollado canales propios de cash in y cash out, pues como con responsabilidades bancarias y demás, eh, eh, ha sido pues una palanca súper importante. Y ha sido una palanca también el tener en cierta forma, en algunos casos muy bueno, en algunos otros casos no, tener el respaldo de Bancolombia desde el punto de vista de la solidez y demás. Pero, y en Bancolombia se ha visto Nequi como una competencia como muy constructiva. Esto ha permitido que el banco haya desarrollado productos a mayor velocidad, haya incorporado tecnologías, haya incorporado una dinámica de trabajo muy chévere, que inclusive pues tiene una potencia muy grande dentro de una organización como Bancolombia. Colombia es un transatlántico, un portaaviones muy grande y Nequi probablemente es una lancha más rápida, una lancha rápida, no un portaaviones, y tienen fortalezas ambos. Entender eso, pero también entender que hay un momento donde esa competencia y esa palanca ya empieza a generar, pues, probablemente un freno, no, no te metas tú en este tipo de negocios, nosotros ¿cómo hacemos para que no compitamos en esto? Entonces, llega un momento donde eso se va convirtiendo en un problema y la dimensión de Nequi ya empieza a tener ese tipo de fricciones. Entonces, es el momento de darle una vida diferente a Nequi, de permitir seguirle ofreciendo a los usuarios esa velocidad, esa forma de hacerlo y por eso se da sobre todo esa decisión. Y es un poco en esa línea que se está yendo. Y se veía desde el principio como un faro al que le podía pasar
eh, facilitar muchas cosas de aliados, de terceros, de nuevas participaciones, pues, es decir, como facilitar ese tipo de cosas, pero va a seguir siendo parte de la estrategia del Grupo Bancolombia como una entidad pues, separada y la cual es dueña, digamos, Bancolombia. Entonces es eso, es ese momento. Lo curioso es que ese momento, digamos, donde empiezan a competir, más bien es una buena señal de que Nequi ha crecido y ha sido un proyecto exitoso, ¿no? Y en una entrevista anterior decías que pues habían dos opciones, o Bancolombia pues lanzaba su propia competencia o esperaba que llegue Nubank o alguien más y eventualmente le compita y pues, bueno, no iba a ser Nequi, iba a ser otro jugador, ¿no? Exacto, exacto. Entonces es una competencia que ha sido pues constructiva como suma de relación, es mejor que lo haga el mismo a Colombia transformando su negocio a que llegue otro, sin lugar a dudas. Y eso ha sido la mirada pues muy de emprendedor del mismo Bancolombia, pues. Uh-huh. Uh-huh. Andrés, en este contexto donde Nequi pues ya es una empresa independiente, ya no es un proyecto, digamos, de alto riesgo, ya no es una startup tan chiquita, es una compañía en etapa de escalamiento y por lo mismo estoy seguro que te empieza a tocar competir por talento con alguno de los unicornios latinoamericanos o empresas de tecnología grandes. Cuéntanos cómo ha sido esta competencia por talento donde, pues, como tú mismo decías, tantos competidores están bien financiados y sobre todo tienen en cuenta que pues, las políticas de compensación dentro de corporativos suelen ser más estrictas. Una startup tiene mucho más libertad para, oye, está viniendo este nuevo talento y sabes que es un genio, ok, le subimos el sueldo el doble, pero que es un caso particular, pero claro, son 10, 20 personas, se puede hacer eso. Dentro de un corporativo es mucho más difícil. Cuéntanos cómo ha sido este No, proceso. ese es uno de los retos más grandes que tenemos y yo creo que los corporativos y los no corporativos lo tenemos en este momento, la competencia por el talento, lo que nos ha traído la pandemia, o por lo menos en los mercados latinoamericanos, de la posibilidad de deslocalizar tanto trabajo para servir en Estados Unidos, es una competencia muy compleja, muy compleja. Eh, Nosotros hemos tenido la posibilidad de hacer cosas dentro de un corporativo, de generar unos incentivos adecuados. Nosotros tenemos un modelo de remuneración muy variable, sobre todo en la parte variable, muy dependiente de lo que hacemos nosotros y más desconectado de lo corporativo, que nos ha permitido tener buenas y malas cosas, o sea, muy basado en lo que nosotros hacemos. A veces es mejor cuando uno mira para la otra organización es mejor allá y a veces es mejor acá, pero entonces nos ha permitido tener mucha más flexibilidad con eso. Pero hemos entendido también que la lucha por el talento es uno de los desafíos más grandes que tenemos y se nos han ido personas muy claves de la organización por reto, por emprendimiento, por nuevas tecnologías. Lo otro es que lleva 6 años. Una organización como esta sí se está reinventando y está cambiando la tecnología, pero estamos hablando de una tecnología que ya lleva 6 años y cuando los retos desde los equipos técnicos es estar en la cresta de la ola, pero yo ahora con 12 millones de usuarios no necesariamente puedo estar en la cresta de la ola para todo y en todo momento, entonces tienes retos tecnológicos, sí, Web3, ya, no, espérate pues que tenemos que superar un montón de cosas, entonces esos desafíos yo creo que hay unas cosas muy importantes, uno es el vínculo con el propósito, que yo creo que sobre todo en este tipo de organizaciones tiene que existir un vínculo con el propósito de verdad estar transformando algo en mi sociedad, en mi mercado y yo creo que eso es súper importante, dura, pero también eso necesita buen salario y ese tipo de cosas. Entonces yo creo que ha sido como trabajar el tema cultural genuinamente, o sea, el crecimiento de esta relación, de empezar a tener una relación de 20 personas, que todos los lunes sabíamos y nos reuníamos todos y el que contestaba el teléfono del servicio estaba ahí en la diagonal y ahora tener una relación de 300 personas que no necesariamente todos podemos estar en todo, tiene otros retos también culturales, entonces trabajar la cultura más intencionalmente ha sido una de las cosas también importantes para lograr ser atractivos, pero es el reto más grande que tienen este tipo de organizaciones. Genial, ¿no? Qué interesante cómo pues, la guerra de talento, esta competencia súper agresiva por talento está afectando no solo a las startups, sino a todas las compañías en Latinoamérica. Ya para cerrar, ¿te imaginabas el éxito que tendría Nequi cuando empezaste en 2016? Como dije antes, pocos corporativos han tenido éxito lanzando sus startups, pese a la disponibilidad de recursos. Creo que menos han tenido éxito a tal escala. Cuéntanos ya en retrospectiva, ¿cuáles fueron, crees, los errores más grandes durante esta experiencia?
y por ende los aprendizajes más importantes del éxito de Neki que crees que otros intraemprendedores o corporativos deberían tener en cuenta? No, yo creo que nosotros sí veíamos posibilidades de éxito. Creíamos que si uno se centra en el usuario, lo escucha y tiene una oferta consistente, sólida de servicios, eso tiene que funcionar. Le creemos mucho pues a una oferta. Nosotros tenemos una mirada pues muy de construir soluciones que verdaderamente encajen y que resuelvan temas reales. Eh, pero no creímos que fuera los números de usuarios que tenemos hoy. A veces nos sorprendemos con ese crecimiento y decimos, pues, vamos a seguir. Pues no puede ser, esto ya llegó la planada de crecimiento de clientes, ya viene una etapa más de profundizarlo, no sé qué, y sigue creciendo y sigue creciendo. Ese efecto pues es muy bonito, pero muy desafiante. Y yo creo que ahí vienen los principales aprendizajes, porque tenemos que estar más preparados para el crecimiento. Y los dolores que genera el crecimiento son de los dolores que genera el crecimiento. Los huesos duelen, las cosas, la tecnología, estar preparada para los volúmenes transaccionales. No ser, a rato nos sentíamos un poquito víctimas del éxito. Hemos tenido problemas de disponibilidad con los usuarios complejos frente al tema de crecimiento. Y no estar ahí en una solución de la plata pues es una cosa que nos genera mucho dolor y frustración no poder atenderlos adecuadamente en algunos momentos críticos. Entonces, estar preparado para ese crecimiento suena muy fácil, es muy difícil. Nosotros queríamos tener la atención telefónica aquí al lado, que yo supiera, que yo pudiera contestar llamadas directamente y saber qué está pasando y qué está viendo. Pues la realidad es que eso tienes que estimarlo. Yo creo que nos equivocamos en muchas cosas de ese estilo y nos tocó crecer muy rápidamente una línea de atención con unos retos gigantes de conexión, de capacitación, de conexión con la cultura, el lenguaje, pues, lo que hacemos, conectarlos. Nos costó mucho y eso tiene unos desafíos muy grandes, pero sí creíamos en el resultado, pero tiene mucho trabajo llegar a eso. Ujú, ujú. Esos son los buenos problemas. Sí, ¿No? sí, total, Porque total, la total. mayoría de startups se quedan antes del crecimiento, entonces nunca los llegan a enfrentar, pero es gracioso porque uno piensa, bueno, ya encontré el market fit, pasó lo más difícil. No, ahora viene otro nivel de dificultad. Andrés, llegamos al segmento final de la entrevista. Este se llama Ronda de Tweets. Básicamente te voy a hacer una pregunta y me tienes que responder en lo que te tomaría escribir un tweet, es decir, menos de un minuto. ¿Estás listo? Vale, vale, listo. Estoy viajando de San Francisco a Medellín. ¿Qué libro debería leer y por qué? Yo creo que deberías leer un libro sobre Medellín. Voy a decírtelo, difícil. No es de emprendimiento, Ujú. no nacimos para semilla. Yo creo que para construir emprendimiento es de Alonso Salazar. Es un tema relacionado con el problema de la violencia y los jóvenes y el desarrollo de los jóvenes en las ciudades y la violencia urbana, para entender cómo poder aportarle a una sociedad. Yo creo que los emprendimientos, los startups tienen que venir a contribuir a esto. Entonces, si vienes para Medellín, muy importante conocer la historia y las necesidades que tiene esta ciudad este país, digamos. Ujú. Entonces, ese recomendaría. Y de emprendimiento, me acuerdo el tiempo, me gustan la teoría sobre los temas de plataforma. Ese platform, ¿cómo se llama? Platform Revolution, creo que se llama el de plataformas. Buenísimo. Muy buenas recomendaciones. ¿Qué te gustaría cambiar del mundo de las startups en Latinoamérica? Yo creo que hay que pasar me encanta el enfoque y la mirada que tienen de la tecnología y sobre todo lo voy a decir en el mundo de las fintech. Fintech, fortalecer el fin y va muy bien en el tech, cómo fortalecer el tema de fin y creo que ahí es donde tiene que haber más equilibrio. Ese es un muy buen punto. Finalmente, y este es un poco tricky, ¿quién es un emprendedor o emprendedora en Latinoamérica al que crees que debería entrevistar y por qué? Yo creo que los emprendimientos sociales, yo no sabría el nombre de la persona, pero aquí en Colombia hay un emprendimiento social muy bonito relacionado con viajes, por ejemplo, y tiene un componente de turismo, sostenibilidad, que yo creo que es un tema bastante, se llama Awake Travel, y te invito a que hables, tiene unas historias
fascinantes y unos retos gigantes, pero es muy bonito. Genial. Creo que sé quién es el emprendedor detrás de Awake Travel. Voy a checarlo Hay ahora terminando varios, la sí, entrevista. Andrés, ha sido un gustazo tenerte en el podcast. Este ha sido uno diferente porque pasamos a hablar de startups corporativas, pero creo que lo que ha hecho Neki es impresionante, así que muchas felicidades por eso y muchos éxitos hacia adelante. A la audiencia, nos vemos en un próximo episodio. Bye. muchas gracias, chao.